solucionar precisamente esas dudas que teníamos con respecto a los casos iniciales. Hablamos entonces de ese síndrome de incurvación tibial cuando tenemos una deformidad de la diáfisis y el ápex de esta deformidad, sea posteromedial, anterolateral, bueno, dependiendo para dónde se vaya el ápex, será clasificada. Entonces, diáfisis, solamente deformidad en la diáfisis, y el ápex indicará pues el lado de la deformidad. Y eso es muy importante saberlo porque, como decía ahorita Cristal, según hacia dónde se vaya el ápex de esa deformidad, inmediatamente nosotros podemos pensar en unos diagnósticos específicos que podrían guiarnos hacia unos, digamos, conductas muy diferentes. Entonces, cuando ese ápex, el ápex de la deformidad es anterolateral, lo primero que uno tendría que pensar es en una pseudoartrosis de la tibia congénita y junto con eso, pues pensar en otros diagnósticos asociados que, como bien dijeron inicialmente, la neurofibromatosis sería uno de ellos. Cuando ese apex es anteromedial, entonces lo primero que tenemos que pensar es una hemimelia fibular, y cuando ese apex, muy importante, es posteromedial, como también lo escribieron en un caso inicial, vamos a hablar de un síndrome de una Bowen posteromedial que tiene un curso generalmente benigno. Entonces, digamos que eso es lo primero que tiene que quedar claro, según hacia dónde se vaya el apex de la deformidad, vamos a tener unos diagnósticos específicos pues, de trabajo. Entonces, empezando con la incurvación posteromedial, pues vemos que, como ya mencionamos, usualmente tiene un curso benigno, y esto es porque usualmente pues, tiene una resolución gradual entre el año 1 y año 3. Eso no quiere decir que en algunos casos pues, haya que realizar algunos procedimientos específicos para mejorar dicha deformidad, dado que posiblemente no se vaya a resolver. Pero lo usual es que esa incurvación tenga una resolución que generalmente pues, es autolimitada, que se da por sí sola, y pues debemos tenerla en cuenta. La etiología de esta incurvación generalmente se ha dañado pues a la posición intrauterina, aunque también se ha, pues digamos que, puesto sobre la mesa una etiología asociada a una alteración en la placa fasciaria distal. Igualmente, pues se asocia a un pie calcáneo valgo, y como les mencioné, posteriormente podría haber pues discrepancias de longitud y alteraciones oblicuas en el plano oblicuo de la pierna que lleven a que el paciente pues deba tener algún procedimiento adicional. Usualmente puede diagnosticarse de manera prenatal por medio de la ecografía, teniendo pues el alcance pues de este estudio. Como les mencioné, entonces el curso, generalmente entonces en el primer año sea una remodelación rápida y una disminución progresiva de dicha deformidad. Sin embargo, se ha evidenciado que a mayor grado de deformidad inicial, pues mayor va a ser la discrepancia al final pues del crecimiento esquelético. Usualmente se relaciona la incurvación posteromedial con discrepancias de longitud de 2.5 centímetros, pero también pueden haber incluso discrepancias de hasta 7 centímetros al final de la maduración esquelética, pues que va a llevar a que pensemos en algunos procedimientos adicionales. Como les mencioné, entonces clínicamente, como vimos en las fotos iniciales, solamente se asocia a una incurvación que es posterior y medial, incurvación posteromedial, que usualmente se asocia a un pie calcáneo valgo, que es esta deformidad, y usualmente incluso describen que al momento del nacimiento puede estar el dorso del pie en contacto con la cara anterior de la pierna. Entonces es muy importante que clínicamente lo reconozcan. Usualmente pues nuestros compañeros médicos generales van a ser los primeros en tener el contacto con este tipo de deformidades, usualmente como les mencioné se dan desde el nacimiento, y pues van a tener entonces la información necesaria para saber que tiene un curso usualmente benigno, tranquilizar, como decía Cristal inicialmente, a los papás, y pues ya hacer el seguimiento adecuado como les vamos a mostrar. Como les mencioné, entonces, usualmente el curso natural de la enfermedad es hacia la resolución de la deformidad, pero algunos artículos han descrito pues, el uso de yesos para mejorar la deformidad y de ortesis específicas, usualmente para lograr una adecuada marcha. Lo que sí digamos que tiene más evidencia es el uso de alzas para mejorar la discrepancia en longitud residual que va dejando pues, la deformidad, pero el resto de uso de yesos o el uso de otras ortesis no tienen evidencia clínica, pues no se ha visto que mejore el resultado clínico al final. Con respecto al tratamiento quirúrgico, entonces, como les mencioné, va a depender de la discrepancia en longitud del paciente, la edad, el grado, digamos que de malformación en el plano oblicuo, y pues corregir al final la incurvación. La edad, los métodos y la posibilidad de esperar también
se ha puesto, digamos que, en controversia. Sin embargo, pues lo que se ha escrito últimamente es que uno debe medir un ángulo o hacer el seguimiento, usualmente los pacientes más grandes con el ángulo interficiario, que está dando líneas perpendiculares a la fisis, y digamos, tenemos como punto de referencia entre los 5 y los 6 años, 21 grados para definir un tratamiento quirúrgico, un tratamiento conservador. Entonces, en ese estudio que sale en 2009, proponen ese algoritmo en el que entre los 5 y los 6 años miden el ángulo interficiario y si este ángulo es menor de 21 grados, podemos proceder a un manejo conservador. Si este ángulo es mayor a 21 grados, entonces debería considerarse una osteotomía tibia diaficiaria para hacer la corrección. Y posteriormente, en los dos casos, hacer un seguimiento clínico entre los 10 y los 12 años cerca a la maduración esquelética. Y definir en ese punto si hay una discrepancia de longitud de más de 10 grados, de más de 10%, perdón, con respecto a la extremidad contralateral. Y según si estamos ante una discrepancia de longitud significativa, o sea, más de 10%, definir qué métodos de alargamiento vamos a utilizar. Y Inés, para tomar esta decisión también tenemos que tener en cuenta el grado de valgo del tobillo. Y para eso ellos proponen medir el ángulo de la tibia distal lateral para definir entonces si se hace inicialmente una epifisiodesis de la tibia medial distal, si este ángulo es menor de 85 grados, que corresponde pues con un tobillo valgo, o hacer un seguimiento si este ángulo es mayor de 85 grados. Adicionalmente, en el paciente que se llevó a manejo conservador, si la discrepancia en longitud es de más del 10% y estamos ante un tobillo que es valgo, podría considerarse hacer una epifisiodesis de la tibia distal contralateral para solucionar esta discrepancia de longitud que usualmente no supera los 2 a 3 centímetros y hacemos esta equivalencia a menos del 10% de la extremidad contralateral. Y si estamos ante ante un tobillo valgo, puedes realizar una epifisiodesis de la tibia distal medial. Ya cuando hemos solucionado también pues, esta parte del valgo del tobillo, definir entre los 14 y los 16 años si queda pues alguna discrepancia de longitud residual o alguna corrección en el plano oblicuo de la extremidad, pues ya definir procedimientos adicionales y ellos plantean pues el uso de cirugías reconstructivas con sistema ilízaro para reconstruir esos pacientes tanto en longitud como en el plano oblicuo de la extremidad. Pero como les mencioné, pues esto va a depender de múltiples factores, del grado de la deformidad residual del paciente, luego o cercana a la maduración esquelética, para definir entonces la parte quirúrgica. Pero el grado, como les mencioné inicialmente, tiene un curso benigno, pues que se debe realizar con un seguimiento radiológico, ya sea por médico general o idealmente pues por ortopedista, pero inicialmente pues por el médico general. Pasando ahora a la incurvación anterolateral, vamos a un escenario totalmente diferente al posteromedial. Como mencionamos, posteromedial solamente tiene un curso benigno. Cuando pensamos ya o cuando diagnosticamos una incurvación anterolateral, entonces estamos ante el diagnóstico más posible que una pseudartrosis de tibia. Y con respecto a esto, pues pensar idealmente también en neurofibromatosis. Si bien la neurofibromatosis no es la única causa de una pseudartrosis de tibia congénita, tenemos que tener en cuenta también otros diagnósticos asociados, como la displasia fibrosa o también la asociación a bridas amnióticas. Tiene, respecto a las pseudartrosis de tibia congénita, pues una prevalencia de 1 en 140.000 nacidos vivos, puede presentarse clínicamente con o sin fracturas y asociado a esta malformación congénita pues, pueden haber cambios secundarios que pueden alterar toda la extremidad desde la cadera hasta el tobillo, como vamos a ver más adelante. La etiología de la pseudartrosis congénita de tibia es conocida, sin embargo se han propuesto o se ha evidenciado pues algunos hallazgos, idealmente en el foco de pseudartrosis, entonces se halla un amartoma fibroso. Este amartoma fibroso va a estar también relacionado con unas alteraciones en el flujo sanguíneo del periósteo a ese nivel que pueden llevar también a los cambios líticos que se ven en el foco de pseudartrosis. Además, también se ha asociado en ese foco de pseudartrosis una actividad osteoclástica aumentada que promueve pues, las dificultades, como vamos a ver más adelante, en la consolidación, y estas células del amartoma tienen una pobre respuesta a las proteínas morfogenéticas pues, humanas, que también conllevan pues, un pobre, digamos que una pobre resolución de esa fractura cuando la hay. Como les mencioné, entonces clínicamente el paciente podrá presentarse con o sin fractura según el estadio de la pseudartrosis congénita, como vamos a ver más adelante en la clasificación. Clínicamente entonces lo que vamos a ver es una incurvación anterolateral, como mencionamos también, según
si hay presencia de fractura o no, pues va a ser, digamos, que considerable la deformidad y adicionalmente, pues como mencionamos también, buscar otros hallazgos adicionales, no solamente esos hallazgos secundarios asociados a la malformación, sino también esos hallazgos clínicos como la mancha de café con leche que nos lleva a pensar en neurofibromatosis. Lo que vamos entonces en el curso natural de esta enfermedad, una incurvación anterolateral, ese foco o ese cambio en la celularidad de la diáfisis de la tibia va a progresar pues, usualmente a fractura. Esa fractura va a llevar una migración proximal del peroné a un valgo del tobillo y a esas deformidades secundarias, tanto en la cadera, en la rodilla, en el tobillo y el pie. La clasificación, pues se ha descrito, no tiene, digamos que una utilidad con respecto al pronóstico y al tratamiento. Han últimamente salido algunas otras, digamos, clasificaciones con respecto tanto a la presencia o no de fractura de la tibia y el peroné y a la ubicación del peroné proximal o distal al tobillo para definir la estabilidad del tobillo como tal, pero digamos que la clasificación como anatómica y morfológica usual es en la que vamos a encontrar es un aumento de las corticales, esclerosis, obliteración del canal medular, posteriormente entonces quistes en el foco de pseudartrosis y ya en el escenario de fracturas pues asociado a un hematoma pues específico. Factores pronósticos con respecto a la pseudartrosis de tibia, entonces vamos a encontrar que pues digamos que en contra o peor pronóstico tienen aquellos pacientes que tengan pseudartrosis en el escenario de una neurofibromatosis. A menor edad de la presentación de la fractura va a haber un peor pronóstico también con respecto al manejo como tal. La ubicación baja del foco de pseudartrosis también, digamos que tiene un factor pronóstico negativo y una progresión avanzada ya en presencia de esclerosis ósea y discrepancia de longitud, pues obviamente va a tener una mayor dificultad al momento del tratamiento. Cuando hacemos el diagnóstico entonces de un paciente con una pseudartrosis de tibia que no tiene ahorita fractura, lo más importante es prevenirla. Digamos que para prevenir la fractura, entonces, lo que se ha propuesto entonces es el uso de ortesis de tipo completo para prevenir las fracturas hasta la maduración esquelética. Obviamente, como mencioné, a menor edad de la fractura, mayor va a ser la gravedad por los cambios que se van a ir presentando y también se ha descrito incluso el injerto de peroné en la concavidad de la tibia, pero eso digamos que la evidencia es poco clara. Con respecto a las opciones de tratamiento, digamos que eso sí está un poco más claro. Usualmente se propondría tratamiento entonces en edades mayores a 3 años y digamos que los métodos de tratamiento que tenemos actualmente son la fijación intramedular, el sistema Ilízaro combinado. De esos dos métodos, también el injerto peroneo vascularizado se ha propuesto como uno de los mejores métodos para la estabilización de la extremidad y la amputación también puede ser una posibilidad en caso tal, pues, según pues, el grado de deformidad y el estadio en el que se encuentra el paciente. Adicional a eso, siempre debe haber resección del amartoma para que haya una adecuada o prever una mejor consolidación. También se han descrito pues, ayudas adicionales como la aplicación de injerto óseo, idealmente autólogo. La proteína morfogenética sí tiene menos evidencia, usualmente pues, la tipo 7, que es la que está en los artículos, tiene una mejor efectividad y el uso de fosfonatos también se ha puesto mucho en duda por la respuesta de estos mismos fármacos al foco de pseudartrosis. Y con respecto a la incurvación anteromedial, entonces, cuando tenemos un paciente con una incurvación anteromedial, como lo vemos aquí de manera más clínica, entonces lo que pensamos es una anemelia fibular, que es una de las discrepancias longitudinales, digamos que más, pues que se presentan como de manera más común y el grado de deformidad, el grado de presentación clínica del paciente va a depender precisamente del tipo de la anemelia fibular que tenga. Entonces, digamos que la clasificación va a depender de la presencia o no de peroné y de su relación con el tobillo, pues que va a definir también el pronóstico de la desviación valgo de este. Adicionalmente, la anemelia fibular se relaciona con múltiples diagnósticos o múltiples deformidades asociadas tanto en extremidades superiores como inferiores, que van a ir en relación, pues como les mencioné, a la gravedad de esto. El tratamiento entonces de la anemelia fibular también va a depender usualmente de qué tan funcional sea el pie en el momento. Usualmente se asocian alargamientos cuando las discrepancias con respecto a la otra extremidad es menor al 30%. La amputación es una de las opciones terapéuticas que más se describen
porque digamos que tienen algún tipo de efectividad para este tipo de pacientes dependiendo de la malformación y pues una mejor adaptación a la prótesis y a las actividades de la vida diaria mejor, incluso pues con la amputación que con otro tipo de procedimientos. Diagnósticos diferenciales, entonces, como vimos inicialmente, para hacer, digamos que el diagnóstico sindromático de una incurvación tibial, recuerden, diáfisis y el ápex de la deformidad, pues va a definir esto. No cabe más tener en cuenta, digamos que la disposición de las extremidades en el crecimiento fisiológico normal y inicialmente en valgo hasta los 18 meses, posteriormente en valgo hasta los 4 años y un normoeje entre los 7 y los 8 años. Eso es importante porque vemos aún con mucha frecuencia remisión al ortopedista en pacientes con varos fisiológicos o valgos fisiológicos. Es primero pues, y básico tener en cuenta eso. Adicionalmente, como explicó pues, el compañero residente, la enfermedad de Blount, que usualmente se asocia a deformidades que están originadas en la metáfisis proximal, entonces digamos que no entra dentro de este grupo de diagnósticos diferenciales de la incurvación tibial, debe tener en cuenta y reconocerlo tanto clínico como radiológicamente. El origen de esta afección es en la tibia proximal, no en la diáfisis, y por eso no entra dentro de estos diagnósticos. Adicionalmente tenemos otros diagnósticos como el raquitismo, en el que no solamente vamos a ver pues, cambios óseos en todos los huesos de las extremidades, pues que se vayan a evaluar, ensanchamiento de las metáfisis, como vemos aquí, pero lo más, digamos que llamativo es el compromiso de todos los huesos y también lo vemos en la condroplasia, que vemos también ensanchamiento de las metáfisis en unos huesos cortos y un fenotipo pues, específico que ya todos conocemos. Además, el fenómeno de Cosen también, que se da por una desviación en valgo de la extremidad asociada a una fractura de la tibia proximal, también origina la tibia proximal, no entra dentro de ese, digamos que arsenal diagnóstico de la incurvación tibial, pero tenemos que tener en cuenta como diagnóstico diferencial. Y adicionalmente también pues, procesos neoplásicos, o ya sea de origen benigno o maligno, como la displasia fibrosa, también puede darnos angulaciones que si bien están asociadas a la diáfisis,